No es la primera vez que entráis en la cabeza de miembros del cuerpo de policía, pero esta vez vais directos a los menos respetados, por decirlo de alguna manera, a los más polémicos, ¿no? A los que siempre están bueno, dentro de a los controvertidos. Entonces, ¿qué buscabais? Ah, buscábamos, bueno, respuestas a las preguntas que nos hacemos como ciudadanos de este país, que es quiénes son, por qué son así, de dónde vienen y a dónde van cuando salen de trabajar. Entiendo que habéis hablado con ellos, ¿no? Yo tenía la duda mientras veía la serie de si, cómo condicionaron el guión, la historia, en qué cambiaron el curso, ¿no? De lo que ocurre, qué aportaron sus testimonios. La palabra no es que cambiaran nada, que nosotros antes de escribir, obviamente, nos tenemos que informar y tenemos esos encuentros con los antidisturbios. Entonces, no es que cambiasen el guión. Supongo que sí lo dirigieron hacia un lugar y esa dirección era, bueno, la que has visto, la de la humanidad, la de ver a señores pues como tú y como yo, con sus luces, con sus sombras y con cosas que podríamos pensar que son moralmente reprobables, pero con cosas que puedes admirar, y todo esto creando un grupo, intentando crear un grupo lo suficientemente heterogéneo, pero también homogéneo para que te creas que son una familia, que viven juntos, bueno, que conviven juntos en el trabajo, pero que son cada uno particulares, ¿no? Con una particularidad o con varias particularidades que los diferencian entre sí. Pero supongo que lo que a la hora de investigar y de recabar información y de documentarnos, la dirección fue esa. La dirección fue hacia hacer personajes, o sea, intentar hacer personas más que personajes, vaya. Uh-huh. Me imagino que en la manera de rodar también está esta voluntad, ¿no? De ver a las personas. Al principio estáis pegados prácticamente a ellos, como si quisierais meter en la piel de estos personajes al espectador y luego ya, digamos, tomáis un poco de perspectiva para que sea él el que juzgue, ¿no? Para que sea un poco como juez o fiscal, no sé. Sí, ese es el viaje que proponemos, es un viaje que nos parece interesante, es un viaje que nos parece que sirve, que es útil para intentar no derribar ni anular, pero sí aplacar o apaciguar esos prejuicios de los que sabemos o creemos saber que cualquier espectador, y nos incluimos a nosotros mismos, nos enfrentaríamos a una serie que se llama Antidisturbios, ¿no? Es un colectivo que parte de unos prejuicios muy fuertes, lo sabemos todos y sabíamos que contábamos con ellos. Entonces, ese viaje que has percibido y que hemos propuesto, la razón es esa. La razón, sí, has dicho meternos en la piel y meternos tanto en la piel como en las mentes, ¿no? Y en los corazones de ellos, hemos intentado. Uh-huh. ¿Pensabais que había cierto riesgo precisamente por tratarse de unos profesionales que siempre están, o sea, quiero decir, hay un lanzamiento, hay una manifestación y te posicionas rápidamente, entonces ellos siempre van a estar en un lado? Sí, a ver, es como las dos caras de una moneda, ¿no? O sea, por un lado, claramente hay un riesgo, pero por el otro estamos convencidos de que también hay muchísimo interés, que están muy interrelacionados, ¿no? O sea, al final, si no fueran tan polémicos y suscitaran tantas desconfianzas, yo creo que sería porque no son interesantes y sí que lo son. Así que éramos conscientes, ya te digo, como de ese doble juego y ese doble equilibrio que somos conscientes al principio, pero luego tampoco lo tenemos todo el tiempo en la cabeza, porque si no creo que no seríamos libres a la hora de escribir, a la hora de dirigir, a la hora de interpretar, a la hora de montar, de musicar, de todas las fases que lleva al final hacer una historia. ¿Creéis que el cine tiene como misión, aunque no sea principal, pero como una de las misiones, derribar prejuicios? No es una misión principal, como tú has dicho, pero obviamente tiene una de sus funciones, no sé si derribar prejuicios, pero sí abrir la mente, mostrar otras realidades. Entonces, tanto el cine como la literatura, la cultura realmente
nos intenta explicar, nos intenta contar a nosotros como individuos, a nosotros como familias, a nosotros como sociedad, a nosotros como países a veces. Entonces, sí, es una de sus funciones y es una función que no se le puede dar la espalda, por supuesto, es de las más interesantes que hay, claro. Sí, yo creo que tiene, digamos, perdona, pero por decir una cosa, como la capacidad de hacerlo, ¿vale? Y entonces, el que está a un lado, ¿no? Y el que está al otro, luego tienen la decisión de cómo interpretarlo. Entonces, tanto Rodrigo como yo, que hablamos mucho de este tema, creemos que esa capacidad antes, por ejemplo, a nivel cinematográfico en España, esa capacidad se explotaba de una forma muy inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los que estaban a un lado como los que estaban a otro estaban muy interesados en ello. Ahora, bueno, un poquito menos, y entonces nosotros, que estamos enamorados de ese tipo de cine, pues intentamos seguir esa estela. Y eso es, no. Tampoco evitáis en esta ocasión hablar de injusticia, de prevaricación, de especulación. ¿Es una constante inevitable para vosotros? No, no lo es porque en nuestra película anterior, que es Madre, no se habla de corrupción política ni prevaricación, pero obviamente es un tema que nos interesa mucho, estamos muy sensibilizados como ciudadanos y como cineastas también que nos contamos y que nos intentamos contar y que nos intentamos explicar, estamos muy sensibilizados, nos interesa muchísimo el tema y este caso concreto de la serie es un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque que a priori no era el objetivo, ha sido una cosa orgánica de, hostia, vamos a contar estos antidisturbios y de repente nos hemos dado cuenta que la trama solo de los antidisturbios se nos quedaba un poco pobre. Entonces de repente nos inventamos encontramos una manera en la que esa trama podía ser, tenía que ser interesante y trepidante para el espectador y de repente vamos a tocar y a bucear y a llegar a esos mundos más del reino, ¿no? que más de nuestra película anterior o nuestra anterior película o antepenúltima película y eso deja de manifiesto que es un tema que nos interesa, claro. Pero vamos, podemos hacer películas que no vayan de eso. Yo quería saber qué futuro tenéis en la televisión a corto plazo. Si veis que si es un campo fértil para vosotros o cuáles van a ser vuestros pasos. Bueno, los pasos que tenemos, lo siguiente que queremos hacer es una película, es un largometraje, la verdad, a ver qué tal está el mundo del COVID, a ver qué tal está el mundo del COVID y de los cines y de la exhibición y la distribución. Pero el mundo de la televisión es un mundo fértil, por supuesto, muy fértil. No sé si afortunadamente o lamentablemente, pero ahora mismo es mucho más fértil que el del cine. Entonces, como grandes cinéfilos que somos, querremos seguir haciendo películas, rezamos y lucharemos porque el cine no acabe. Yo creo que no acabará, obviamente, aunque sufrirá un drástico cambio. Pero ahora mismo, donde hay medios y donde hay más facilidades, no tanto medios, sino más facilidades, es en televisión. Y eso hay que aprovecharlo porque te permite contar historias muy bien. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir contando historias. Cuando se nos ocurra una historia de 90 minutos será una película y cuando se nos ocurra una historia de 300 minutos será una serie. Y con estas cancelaciones de películas, de estrenos, con estos anuncios de cierres de cines, ¿veis el futuro a corto plazo muy negro en la exhibición y en los cines? ¿Va a haber un cambio de paradigma? Sí, absolutamente. Sí. Yo ayer justo escuchaba en la radio a una mujer que es la que lleva los cines El Paz en Madrid y que decía que, ¿Cuáles? ¿Los que Paz? que iban a cerrar momentáneamente, quiero decir, no para siempre, pero desde luego no un par de semanas tampoco, porque estaban notando un bajón brutal y que no podían permitírselo, ¿no? Es verdad que, bueno, ella decía que justo su público es, bueno, su público mayor, muy fiel, pero claro, que habían notado que por mucha campaña que se haga, y es verdad, porque yo he ido al cine y me he sentido súper segura, pero por mucha campaña que se haga de los seguros que son los cines, yo creo que la gente está muy asustada. Entonces, entre esto y entre lo acomodaticios que somos, ¿no? Y la cantidad de contenido que se ha consumido en el confinamiento y todo esto, la verdad es que estamos en un momento súper débil. Y bueno,
Ojalá no sea definitivo y por eso creo que tanto, una vez más, los que estamos a los dos lados tenemos que hacer todo lo posible por ello, ¿no? Los que contamos las historias por seguir apostando por el cine, sobre todo los que tienen la pasta, y por otra parte los espectadores, ¿no? Que no abandonen el placer maravilloso que es sumirse durante 100 minutos en una sala de cine.